En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto de este lunes 20 de noviembre. Ya tenemos por aquí a nuestro amigo, al profesor Javier de los Ríos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con un invitado de altura, nunca mejor dicho, José Manuel Roldán Nogueras, el que fuera rector de la Universidad de Córdoba. Haznos una semblanza de quién es nuestro dialogante del día de hoy. Sí, el profesor doctor José Manuel Roldán Nogueras fue catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba, es cordobés de nacimiento, estudió ciencia en la sección de Biología en la Universidad de Sevilla, donde se doctoró por física en la especialidad de Bioquímica. Su trayectoria académica ha cubierto todas las plazas hasta llegar a catedrático de universidad, todas las plazas que existen dentro de la carrera universitaria. Uh-huh. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad, desde varios vicerrectorados a ser rector durante el periodo 2006-2014, presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del 2011 al 14, y cuando deja el rectorado de la Universidad de Córdoba, se va a la Universidad Euromediterránea de FED, donde ocupa cargos de vicepresidente. Si nos centramos en otras actividades que ha desempeñado, para no hacerme muy extenso, ha sido director de deporte de la Universidad de Córdoba, director adjunto de los colegios mayores, secretario de Comisión de Reclamación y Acreditaciones, director del Consorcio de Unidad para la Calidad de la Universidad Andaluza, en fin, innumerables los cargos que ha ocupado. Tiene 3 distinciones reseñables: la del Orden del Mérito Policial, con distintivo blanco, la encomienda de la Orden al Mérito Civil, que se la dan después de su estancia en la Euromediterránea, y la medalla de oro de la Universidad de Córdoba. Y para finalizar esta breve semblanza de nuestro dialogante, decir que cuando estaba más activo como profesor y como investigador, eran las líneas que llevaba el uso de las técnicas inmunoquímicas para la localización intracelular de enzimas y proteínas, y el uso de enzimas y microorganismos en el desamargado de zumo cítrico con aplicaciones en biología molecular. Y yo creo que ya podemos darle la bienvenida. Vamos a darle ya la bienvenida a don José Manuel Roldán Nogueras, que alguna rueda de prensa tuve la oportunidad de cubrirle cuando estaba en Radio Córdoba. Me tocó ir al rectorado varias veces a cubrir rueda de prensa. Don José Manuel Roldán Nogueras, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra presentación y sobre todo por decir que soy un dialogante de altura, porque mido 1,90. Efectivamente, por eso lo decía, nunca mejor dicho. Hace mucho tiempo que no sabía del profesor Roldán Nogueras, que ha sido en todo este tiempo. Me acuerdo de su actividad como rector. En 2014 dejaba el rectorado, pero a partir de ahí ha seguido haciendo diferentes cosas, ¿no? Efectivamente, he tenido la satisfacción de posteriormente pasar 4 años en Fez, Marruecos, para la creación y desarrollo de la Universidad Euromediterránea de Fez, que es auspiciada por la Unión por el Mediterráneo, los 43 países que componen la Unión por el Mediterráneo. Es una universidad europea en Marruecos y además una universidad muy moderna, muy bien dotada, y para mí ha sido estos 4 años una muy buena experiencia. De vuelta en mitad de pandemia, ya terminé y ya jubilado por edad. Buenas tardes, doctor Roldán Nogueras. Buenas, Javier. Como no me canso de repetir lo mismo, pero es que es verdad. Es un honor para mí poder contar hoy con usted en estos medios, dada la apasionante trayectoria tanto científica como de cargo de responsabilidad que ha ocupado. Por tanto, permítame que le dé las gracias. Muchas gracias. He de comentarle
que cuando me preparé el programa me han surgido tantas preguntas que daría no para media hora escasa que tenemos de programa, sino para 2 horas. Pero bueno, la radio es el tiempo que tenemos y vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Y voy a empezar haciéndole preguntas casi generalistas, por decirlo de una forma. La primera que le hago es, ¿qué le llevó a interesarse en la bioquímica y en la biología molecular? Te respondo, Javier. Con carácter previo te digo que si veis que alargo mucho las respuestas, pues me avisáis o si debo de acortar, en fin. Para mí, cuando yo estudié, me atrajo mucho, como suele muchas veces ocurrir, por la calidad de un profesor o de unos profesores. Y tuve unos profesores espléndidos de química orgánica, que la química orgánica es la base real de la bioquímica. Entonces, cuando se planteó hacer una carrera, yo me gustaba hacer la investigación, ver la investigación de laboratorio, y por eso pues fui a Sevilla a estudiar biología y rápidamente pues fui captado por el departamento de bioquímica que dirigía el profesor Losada, que es premio Príncipe de Asturias de investigación. Simplemente ya se fueron abriendo puertas y pues por ahí continué, por la investigación y la docencia en bioquímica y biología molecular. ¿Y qué opinión le merece el papel de la bioquímica y la biología molecular en las investigaciones médicas? Yo creo que es básica. Recuerdo que cuando vino el doctor Comberg, premio Nobel, exequo con nuestro don Severo Ochoa a Córdoba, yo estaba como vicerrector con el profesor Domínguez y me tocó traducir a la prensa las opiniones de Comberg y primero explicarle un poco a la prensa pues el ADN, el ARN muy por encima. Y Comberg, cuando hablaba del futuro de la medicina, el futuro de la investigación biomédica, decía que es clave. Además, junto con la ingeniería biomédica, que es lo que permite ahora estas nuevas sistemas de operar, de robots, de aproximaciones como la forma de operar no invasiva, yo creo que la base de la investigación biomédica está en la bioquímica y biología molecular, la base molecular. Yo recuerdo cuando Watson y Crick, que fueron premios Nobel por desvelar la estructura del ácido desoxirribonucleico, o Jacob y Monod cuando decían cómo se hacía el control de los niveles de expresión de enzimas, fueron la base para todo un desarrollo que ahora mismo es ingente. Y ahora mismo conocemos la mayoría de los procesos, los conocemos a nivel molecular. Y eso es muy importante y eso es lo que desarrolla la bioquímica y la biología molecular, lógicamente. Bueno, es verdad que la ciencia evoluciona a unos pasos agigantados y que cómo ha ido evolucionando a cómo va a seguir evolucionando. Y le pregunto, ¿cómo ha visto usted la evolución tanto de la bioquímica y la biología molecular desde que usted comenzó su carrera a hoy en día? Pues me iría a mi carrera investigadora, que se inició en el doctorado en Sevilla, pero continuó en la Universidad de California, en San Diego, donde en los años 78, 80, que fue cuando yo estuve allí, se estaba empezando a desarrollar el análisis genético, el estudio de los genes, el estudio de biología molecular. Pero el impulso mayor que se ha dado, en mi opinión, es el descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa, lo que se llama PCR. Lo descubrió un señor muy curioso, que nos llevaría más tiempo de escribir, un señor Kary Müller. Pero, ¿en qué consiste la PCR? Si antes queríamos hacer muchas copias de ADN, teníamos que introducir ese ADN en bacterias, incorporarlo a su genoma y que la bacteria fuera dividiéndose 2, 4, 8 exponencialmente. Pero tardaba varios días en desarrollar. Ahora mismo, la PCR permite duplicar millones de copias de un trozo de ADN, pero en la máquina, no dentro de la bacteria, y lo podemos hacer en cuestión de horas. Eso, la PCR, que ahora mismo sirve para detectar, por ejemplo, con la saliva que dejemos en un sello, simplemente con eso, detectar el ADN de una persona, yo creo que es uno de los mayores avances. Y ahora es enorme las modalidades de reacción en cadena de la polimerasa. Es enorme.
Por tanto, ¿qué opinión le merece el futuro de la bioquímica y la biología molecular? Pues que sigue con un crecimiento rapidísimo, que aquellos que, como yo, que en los últimos par de años estoy más desconectado, ya cuando empiezan a contarte cuáles son los avances, muchas veces te pierdes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cómo en meses sacaron vacunas específicas de ARN y cómo se han salvado tantas vidas. Yo creo que el futuro pasa por, y todo lo que estamos hablando de investigación biomédica, de vacunas y todo eso, son reacciones bioquímicas, o sea, del dominio de la biología molecular. ¿Qué importancia le da usted a la colaboración interdisciplinaria en la investigación científica? Absoluta. La importancia es absoluta. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el cargo, se nos invitó a participar en un proceso nuevo que era la compra pública innovadora. Luego me referiré a ella. Bueno, pues se creó un robot quirúrgico que tuvo enorme trascendencia en aquel tiempo, y para el desarrollo de ese robot quirúrgico, junto con la empresa, se trabajaron equipos de médicos, equipos de informáticos, equipos de ingenieros y equipos de bioquímicos. Véase entonces la enorme importancia, porque ya una sola fase, un solo ámbito del conocimiento no sirve para llevar a cabo un desarrollo de estos sistemas tan complejos como pueda ser, ya decía, un robot quirúrgico que es usado actualmente. ¿Y qué importancia le da a la investigación científica en la sociedad actual? Bueno, depende del país. Es En los verdad. Estados Unidos se tiene unos presupuestos enormes para investigación. En España estamos ahí defendiéndonos, pero nunca llegamos a los niveles de la Unión Europea o de Alemania o de Suecia. En principio debería de tener mucha más importancia. La tiene, somos una potencia mundial, somos el número 11 o el número 12, depende de los rankings, pero España está bien en investigación, pero se requiere un mucho mayor presupuesto y concienciación por parte de la clase política. ¿Y cómo ve usted la evolución? ¿Cómo va evolucionando la enseñanza de la bioquímica y la biología molecular en estos últimos años? Todos los avances informáticos, que son enormes, han permitido una enseñanza mucho más dinámica, mucho más fácil. Cuando yo empecé con la docencia a dar clases, todo era pizarra. Bueno, y había posibilidad de hacer unas transparencias, porque todavía no estaban estos plásticos transparentes que poníamos sobre la pantalla. Entonces, el apoyo en cosas animadas, en procesos que están animados como en películas, que pueden ver los alumnos, que puedes discutir con ellos en vez de tener que representar 10 pasos en una pizarra. Eso ha cambiado enormemente y creo que a mejor, independientemente de los libros que existen tan fenomenales, tan actualizados y unos avances en el conocimiento tan enormes. ¿Qué opinión le merece la divulgación científica en España? ¿Cree usted que falta? La divulgación es clave. En mi opinión, se están haciendo esfuerzos por parte de las universidades. La red tiene una oficina de difusión de la ciencia y creo que incluso a nivel de prensa, a nivel de periodismo, hay seriedad en muchas personas que trabajan en el ámbito de la difusión. Es bueno que se haga difusión, porque así la gente normal, el pueblo, conoce qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces además la difusión tiene que ser seria, no se pueden dar noticias de que ya está curada la diabetes o de pronto, pero creo que es importante que el pueblo esté informado, que las personas estén informadas, y sobre todo los políticos, porque si los políticos estuvieran más interesados en informarse de la ciencia, yo creo que tendríamos mejores presupuestos. Eso es seguro, pero bueno, ahí con la Iglesia hemos topado. Voy a cambiar un poco porque me quedo sin tiempo y también quiero abordar su parcela como rector, que fue, desde mi perspectiva, tan fructífera.
¿Tuvo usted que sufrir unos recortes como rector en los momentos posiblemente más delicados de la universidad y no había financiación? ¿Cómo los abordó? Bueno, un rector es un funcionario, hace un juramento o promesa de cumplir y hacer la Constitución o hacer cumplir y seguir pues, dentro del Estatuto de Andalucía, de autonomía para Andalucía. Eso quiere decir que tú eres un funcionario y estás sometido a una serie de normas. Pero a la vez que eres un funcionario, eres una persona en la que los miembros de la universidad, ¿a quién le van a ir a protestar? Al ministerio todos los días, ¿no? Te vienen a protestar a ti. Yo recuerdo que fui una vez a un concierto en el Gran Teatro y en la puerta pues estaba por el personal gritándome y me dijeron, tú tienes que entrar, decir buenas tardes, muy correcto, y seguir. Digo, pero si yo no he hecho nada de esto. Quiero decir, tuvimos que lidiar con el enfado lógico de la gente, con el recorte también en complementos, todo eso, pero la única forma que hay que trabajar ahí es hablar mucho, aguantar mucho y tirar para adelante con la calidad de las personas, del profesorado y del personal de administración del servicio que dieron el do de pecho. Estoy convencido que cuando tomó cualquier decisión pensó que era la más acertada y por lo tanto si le pusiera la misma tesitura volvería a hacer lo mismo. Pero una vez que ya vio la evolución, ¿haría lo mismo o cambiaría alguna de las decisiones que tomó? No demasiados casos. Sí, luego meditando, recordando, analizando con el paso del tiempo. Quizá al haber sido más ágil en las renovaciones de equipos. Yo entré con un muy buen equipo, pero los equipos a lo largo de 8 años, pues tienen que irse modificando. Quizá fui poco ágil en la renovación de equipos en algunos aspectos, pero el resto de las cosas las mantendría tal cual lo hice porque creo que se obró bien. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que abordar como rector de la Universidad de Córdoba? Bueno, por supuesto, la crisis económica, que fue grave, porque además nos obligaban a la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior. Y si en vez de darle clase a 100 personas, que es lo clásico, o a 120, o a un número elevado, te dicen que los grupos tienen que ser más pequeños, la enseñanza personalizada, todo el día haciéndose. Eso es imposible si no tienen más medios. O sea que se nos exige que apliquemos el Espacio Europeo de Educación Superior, pero a la vez se nos recorta en economía y en profesorado. Entonces, esos fueron los retos más difíciles y siempre se superaron. No nos dejaban sacar una plaza. O sea, era imposible. Si tú mandabas una plaza al boletín, te la rechazaban. Si tú pretendías dotar más plazas, te lo rechazaban. Por consiguiente, fue un momento duro en el cual el profesorado, el personal de administración y servicio, el mismo alumnado, se apretó en cinturón, saltó los machos y yo creo que se superó de manera bastante razonable. Puedo dar fe de todo lo que acabas de decir, que así fue. Porque evidentemente Porque lo sufriste tú también. Claro. Bueno, ¿cómo describiría su enfoque para liderar la universidad y cuáles fueron los principales cambios que implementó en ella? Sí, yo surgí de un equipo muy potente, que era el del segundo mandato de Eugenio Domínguez. Pues éramos una serie de vicerrectores que formábamos un cuerpo bastante sólido y se pensó en que uno de ellos liderara los siguientes mandatos. Y se decidió que fuera yo, pero yo era un primus inter pares. Yo era uno más que discutía delegando todo y delegando con toda la transparencia posible. Yo creo que eso es muy importante en el gobierno de estas instituciones que creo que en la universidad, por lo menos en lo que es la gran gestión, es democrática. Pero hay que darle vida a esa democracia en los consejos de gobierno, en los claustros, en los consejos de dirección, que es donde participan todos los vicerrectores. Y yo creo que mi mayor misión fue el dar transparencia, el trabajar por delegación y cuidar mucho a las personas. Yo creo que las personas son muy importantes. Me acuerdo que cuando ya terminé el segundo mandato, en 2014,
se me dio un homenaje por parte de la universidad y parte de la ciudad, y al día siguiente en la prensa salía despedida, el titular, despedida al rector afable. Eso es lo que a mí más me ha gustado de los titulares que haya visto. Bueno, ¿y cuál fue su mayor logro como rector de la Universidad de Córdoba? Todos los rectores universitarios tenemos o tienen unos objetivos que son básicamente compartidos, pues crecimiento en titulaciones, crecimiento en alumnos, crecimiento en financiación, mayor calidad, los rankings, pero eso es una cosa común a todo rector de universidad española. Cuando se dice qué logros has conseguido, hay que decir, bueno, ¿qué puedo contarle a un señor de la calle que se entere? No decirle, hemos tenido más calidad, hemos tenido más esto, hemos tenido... No. Para que lo capte bien un señor de la calle, pues mire, uno fue la compra pública innovadora. Eso era, la Universidad de Córdoba fue pionera en un sistema en el cual, con un proyecto muy valorado económicamente por parte del Ministerio, los grupos de investigación trabajaban a la vez que una industria, ¿no? Que hace un descubrimiento y se lo pasa a la industria, ¿no? Trabajando en la búsqueda con una industria. Así se hizo el robot quirúrgico. Compra pública innovadora en la que fuimos pioneros y fuimos felicitados por los reyes de España, premiados, etcétera, etcétera. Eso es específico, eso fue un logro de mi mandato. En segundo lugar, algo que sigue persistiendo en sus frutos, que es el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, el CIA3. El CIA3, que también la Universidad de Córdoba fue capaz de agrupar a 5 universidades andaluzas para crear un cluster, un grupo de universidades interesadas en agroalimentación. Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, y he dicho Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, y me falta uno. Bueno, pues en este grupo de universidades conseguimos, marchamos en exámenes en Madrid ante ministros y en actos públicos y en defensa de dosieres, conseguimos el sello de Campus de Excelencia Internacional. Y no lo tuvo ninguna universidad andaluza, incluso las grandes, como Sevilla y Granada, con gran enfado por parte de ellos. Y la tercera cosa que yo creo que es importante, y es otra marca específica del mandato 2006-2014 de los dos, es la creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas Maimónides, el IMIBIC, que fue sellado de calidad por el Instituto Carlos III de España, que lleva toda la sanidad, y que ha fructificado en un maravilloso instituto en investigación y en colaboración entre la universidad y el Servicio Andaluz de Salud. Efectivamente, es un referente hoy en día el INMIBIC. Es prácticamente imposible cuando uno se presenta a un cargo con unos objetivos claros, cumplirlos todos. ¿Cuál fue el que no cumplió y le hubiese gustado hacer? Pues a mí me hubiera encantado hacer algo que no pude, por circunstancias externas. Cuando yo entré de rector, inmediatamente recuerdo que habíamos dejado la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos para ir a Rabanales, pero la que está en la zona de Reina Sofía quedó un edificio vacío. Mi mayor empeño fue venderlo. Para ello necesitaba el permiso de la Junta de Gobierno, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque era la enajenación de un bien público. Después de muchos meses conseguí que me llegara el documento para hacer la venta, que la tenía palabrada con el grupo Praza, para crear allí un hospital cerca del Quirón, un poquito más para allá, pero con un edificio que se podía simplemente reestructurar. Precisamente cuando me llegó ese documento empezaron los problemas con la parte de la construcción, con los jueces, con los créditos, y aquello se abortó. Y hemos intentado varias veces haber operaciones de venta. Ahora, finalmente, al parecer, está negociado con un grupo que lleva allí algo de formación profesional, de lo cual me alegro. Eso fue algo que verdaderamente me frustró, no haber podido dar salida a un edificio enorme, valiosísimo, pero que estuvo 10 o 12 años sin ocupar, con el deterioro que nos significa. Habiendo usted ocupado
el cargo de mayor responsabilidad de gestión que hay en una universidad, como es rector, y considerando las 4 patas que tiene que tener toda universidad, es decir, la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión, ¿piensa usted que la gestión es la hermana pobre? No, yo creo que si la gestión puede ser mejorable, es para mí más mejorable la transferencia. Nosotros somos, en España investigamos, tenemos un nivel de publicación. Dentro de la escasez presupuestaria tenemos un nivel de investigación válido, pero la transferencia en la generación de patentes, la industria, para mí es la pata de estos 4 elementos. Es ciertamente es la última que se ha incorporado y posiblemente se esté todavía por desarrollar, pero evidentemente es imprescindible esa transferencia a la empresa. No, se nos va acabando el programa y prácticamente me voy a quedar una sola pregunta que hacerle. Me voy a quedar con muchas cosas, sobre todo no voy a entrar que me hubiese apetecido en la línea de investigación, pero bueno, a lo mejor hay una segunda ocasión. Usted Sí, cuando abandonó la Universidad de Córdoba, como hemos dicho, se fue a crear la Universidad Euromediterránea, por la cual se le dio la encomienda de la Orden del Mérito Civil y del Reino de España. ¿Qué experiencia le supuso su estancia en esa Universidad Euromediterránea en FE? pues primero valorar lo que tenemos aquí al ir a un país que tiene un desarrollo, lógicamente, científico y de docencia universitaria menos evolucionado que el nuestro. Pero en el caso particular de la universidad en la que estuve, es romper un poco ese molde porque está enormemente bien dotada con unas facilidades para nanotecnología asombrosas, y yo creo que aprendí lo que es también trabajar bien, aunque sea fuera de España. Yo creo que es un trabajo que se está haciendo muy bien y que Europa está invirtiendo, en este caso, en un país como Marruecos, que para nosotros, pues como es país límite y país hermano también, porque queramos o no, somos vecinos y estamos a 14 kilómetros, pues yo creo que fue un descubrimiento importante y 4 años allí han significado una experiencia vital increíble, independientemente de la concesión de esta orden del mérito, que para mí es el mayor orgullo. Profesor Rondal Noguera, nos queda escasamente 2 minutos, porque es que a las 2 nos cortan desde Madrid y es muy Bien, desagradable estar haciendo una pregunta y que nos corten. Por lo sí, tanto, simplemente a nivel de casi flash, para conocer un poquillo a la persona, ¿cuál es su música preferida? la clásica en general, de grupos Beatles y King Singers, y de solistas, pues todos los poetas, Leonard Cohen, Sabina, Autos, Serrat. Soy un gran aficionado a la música y también a la lectura. Me Y gusta la lectura histórica, Roma, Santiago Posteguillo con todos sus libros sobre Trajano, sobre Escipión el Africano, sobre Julia, sobre César. Todo eso, pues, para mí la mayor ocupación. la última pregunta, afición predilecta. Pues mi afición predilecta ahora mismo, aparte de música y lectura, es la cocina, porque soy un buen cocinilla, como dicen, aunque digo cocinero, pero como dicen cocinilla, y es mi mayor afición ahora mismo y he sido profesor de bioquímica de alimentos también. Doctor José Manuel Rodal Noguera, un auténtico placer, como esperaba, y lamento que el tiempo se nos acabe. Pues así es. Muchísimas Muchas gracias por gracias a la vosotros. participación. Muchas gracias a vosotros y encantado de colaborar, de ser un dialogante con vuestra emisora. Muchas gracias. Bueno, aquí nos despedimos. No sabemos aún si la semana que viene habrá programa en función de que haya o no participación de grupos políticos. Un saludo y hasta el próximo programa. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de radio